corrupted this world and filled it with violence. A great flood is coming. We build a vessel to hold the innocent. When they come, they will be desperate and there will be many. Snakes are coming too? All that crawls, all that slithers. Remember, Noah, he chose you for a reason. Take the ark! Begin. Génesis capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos. Sígame usted con su Biblia. Muy bien. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra, y por la maldad del hombre Dios se arrepiente haberlos creado y decide eliminar al hombre de la faz de la tierra, excepto a Noé y su familia, que fueron escogidos para fructificar y establecer una nueva familia de seres humanos que amaban a Dios. Y el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dígalo conmigo. Varón justo. ¿Cómo era Noé? Varón justo. Era perfecto, dígalo conmigo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noten cómo la Biblia describe este hombre íntegro delante de Dios. Dice que era varón justo, perfecto, y caminaba con Dios y halló gracia delante de Dios. Así que este no era cualquier hombre. Este era un hombre íntegro de Dios. Versículo 18. Mas estableceré, dice Dios a Noé, mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que era un hombre justo, un hombre perfecto. Era un hombre que caminaba con Dios y era un hombre obediente a lo que Dios le decía que tenía que hacer. Tremendo este hombre. Ahora vamos a ir al capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Todo lo que le manda Dios hacer, Noé lo hace. Capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Así que Dios se acuerda de Noé porque era un hombre íntegro. Versículo 15 del capítulo 8 dice así: entonces habló Dios a Noé diciendo. Así que Noé era un hombre que hablaba con Dios tú por tú, como uno habla con un amigo. Dios se comunicaba con Noé como yo te estoy hablando a ti, como yo me estoy comunicando contigo en esta mañana. Versículos 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Dios. Ya Noé había llegado, ya se había secado la tierra, ya Noé había salido del arca, y al salir del arca Noé y su familia, miren lo primero que hace Noé. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió el Señor olor grato. Y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Así que vemos que cuando Noé hace este sacrificio delante del Señor, Dios lo encontró grato. Era un hombre que ponía a Dios primero.
Era un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que obedecía a Dios, un hombre que lo primero que hace cuando sale del arca es hacer un altar, tener un tiempo con Dios, buscar el rostro de Dios. Estas eran las cualidades de este hombre. Ahora el capítulo 9, versículos 8 y 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vosotros descendientes después de vosotros. Así que vemos aquí un pacto que hace Dios con Noé y su descendencia. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre justo, porque Noé era un hombre bueno, porque Noé era un hombre que amaba a Dios, porque Noé era un hombre que ponía a Dios primero, porque Noé era un hombre que hablaba con Dios. Miren todas las cualidades que tenía este hombre: perfecto, justo. ¡Wow! Tremendo hombre era Noé delante del Señor. Pero ahora vamos a ir al versículo 18. Versículo 18 del capítulo 9. Y aquí está nuestra historia para esta mañana. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ahora a ver qué pasa con este hombre. Versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. De ahí viene el título de mi mensaje en esta mañana: Noé sin calzones. Noé sin calzones. Ese es el título del mensaje de esta mañana: Noé sin calzones. ¿Tú te recuerdas como niño a veces jugando con los otros amiguitos, que a veces algunos malvados venían y te bajaban los calzones ahí en medio de... ¿Alguna vez te pasó que alguien vino y te bajó los calzones? ¿O tú se los bajaste a alguien? Los niños traviesos. Pero hay situaciones en la vida que nos bajan los calzones, y no es como niños traviesos. A veces cosas pasan en nuestra vida que nos bajan los calzones. Y yo les voy a enseñar una escritura muy interesante hoy en Isaías. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio. Fíjense lo que Cam ve y lo que Sem y Jafet ven. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y enseguida fue corriendo a sus dos hermanos que estaban afuera. Oye, me encontré a papi con los calzones bajados. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron. Dígalo conmigo. Una palabra importante en el hebreo que vamos a estudiar: la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces, ¿qué vio Cam y qué vio Sem y Jafet? Cam vio la desnudez de su padre. ¿Y qué vio Sem y Jafet? No vieron nada, ¿verdad? No vieron nada. Y despertó Noé de su embriaguez. Y despertó Noé, dilo conmigo. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años
Y al fin estiró la pata. Y al fin murió. Vamos a orar. Noé sin calzones es el título del mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú has puesto este mensaje en mi corazón y yo te pido que tú me ayudes a desarrollarlo. Que sea de bendición en nuestras vidas, edificación en nuestras vidas. Que aprendamos las lecciones que hay en esta historia. Sana, salva, liberta, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asientos, amados. Hace poco salió una nueva película acerca de Noé con Russell Crowe, uno de mis favoritos actores. Aunque en esta película, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de ir a ver a Noé? Levante la mano. Unos cuantos. Obviamente los que fueron a ver la película de Noé se dieron cuenta que definitivamente era la versión Hollywood, porque la película tenía muy poco bíblicamente hablando, sino que fue una mezcla de Biblia con inventos de hombres. Figúrense que los que ayudaron a Noé a construir el arca en esta película fueron los ángeles caídos, que se convirtieron en piedras, que Dios los convirtió en piedras, y ellos fueron los que ayudaron a Noé a edificar el arca. Cuando los ángeles caídos, y de acuerdo a la película, los ángeles caídos fueron los que estaban ayudando a los hombres. Y todos sabemos que los ángeles caídos, bíblicamente, hermano, no me quiero meter en ese tema, pero hay una teoría de que los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres de los hombres y se crearon estos seres que se llaman Nephilims. Y los Nephilims eran parte seres humanos y parte seres angelicales. Y muchos creen que esa parte de la Biblia dice que habían gigantes en la tierra, hombres de renombre, fuertes. Y muchos creen que la mitología greca o griega tiene que ver con estos Nephilims. Estos hombres, parte hombre y parte dioses o parte ángeles. Está interesante la película. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo pudieron calmar a los animales en el arca. Porque en la película se ve que Noé y su esposa hacen un tipo de ungüento, un tipo de... parecía la esposa de Noé ahí en la arca como una bruja. Haciendo ahí un tipo de ungüento que el olor, que la fragancia la pasó por todos los animales del arca y todos quedaron dormidos por todo el viaje de un año. Así que eso me llamó bastante la atención, fue algo muy interesante. Pero en la película, una de las últimas escenas de la película que me llamó mucho la atención fue cuando Noé se embriaga. Y encontramos a Noé en la película cerca de una cueva al frente del mar, boca abajo, completamente desnudo. Y lo único que se le veía eran las pompis. Y entonces su hijo Cam se acerca y lo ve, y entonces va y se lo cuenta a sus hermanos. ¿Cuántos que están de acuerdo de que Noé fue un hombre de Dios? Noé fue un gran hombre de Dios. Noé tenía que ser un hombre de Dios para que el Señor lo haya elegido a él y su familia para ser la única raza humana que quedara, para volver a establecer una nueva raza humana que amaba y seguía los caminos de Dios. Ese era el intento. La idea era escoger un grupo de personas que amaban a Dios y raer la tierra de todos esos hombres y mujeres que andaban pervertidos y perdidos y comenzar un nuevo linaje de gente que amaba a Dios. Pero ahí tenemos a Cam. Porque tú sabes que tú puedes agarrar un grupo de personas, indoctrinarlos y tratarles de inculcar los caminos de Dios
y todas esas cosas y tratar de llevarlos allí, como han hecho algunas sectas, de llevarlos a un lugar aparte y allí formar su propio grupito y establecer leyes para que todo el mundo viva moralmente. Pero tenemos que entender que la condición humana, el ADN del pecado, está en todos nosotros. Amén. Y eso no lo podemos eliminar. Porque aunque todo ese grupito se salvó, familia de Noé, ahí estaba el pecado en ellos. Estaba el pecado en Cam. Y podemos ver que también estaba el pecado en Noé. Noé, hombre justo. Noé, perfecto. Noé, que hablaba con Dios. Noé, que era obediente a Dios. Noé, que tenía una comunión hermosa con Dios, que cuando sale del arca se postra a adorar a Dios y hace un altar. Lo primero que hace Noé es hacer un altar delante de Dios. Y ahora planta una viña, y de las uvas de la viña se hace su vinito, su botellita de vino tinto. Empieza a tomar el siervo de Dios y ahora le encontramos embriagado, borracho y desnudo, sin calzones. Noé sin calzones en su tienda. Y esto nosotros lo tenemos que entender muy, muy bien. Nunca digas que de esa agua no vas a beber, porque el camino es largo y te puede dar sed. Nunca digas que de esa agua no vas a beber, porque el camino es largo y te puede dar sed. Y en estos caminos del Señor, estos años que yo he servido al Señor, me he dado cuenta que cualquiera es propenso a caer y fallar y cometer errores. Aquí tenemos un hombre íntegro, sin talla, que sus hijos lo miraban como el gran hombre. Yo me imagino que cuando Cam ve a su padre desnudo, se quedó atónito, se quedó asombrado, no lo podía creer. Porque lo único que él conocía de su padre era fidelidad, era rectitud, era obediencia a Dios. Una vida tan perfecta, tan justa, tan cerca a Dios, que cuando lo ve en su desnudez, no lo podía creer, quedó asombrado. Digo, ¿cómo es posible que mi padre tan espiritual, tan fiel a Dios, que ama tanto a Dios, pueda haber cometido ese error? Yo creo que a todos nos ha pasado de que hemos conocido personas que para nosotros son mentores, que para nosotros son personas que los tenemos en alta estima, y de repente algo ocurre en sus vidas, una caída, una falla, una debilidad, un tropiezo, y nos quedamos con la boca abierta y decimos, yo nunca jamás me hubiera imaginado que esa persona era capaz de fallar. De todo el mundo lo esperaba, pero nunca de esa persona. Pero es que todos somos humanos y todos podemos cometer errores. Ahora yo tengo en varias semanas que viajar para un país a predicar, y yo estaba orándole al Señor que me diera un mensaje para los pastores, y lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, una de las cosas, 3 puntos que el Espíritu Santo me puso para compartir con los pastores, y uno de ellos era la transparencia. Y la importancia de ser transparentes delante del pueblo de Dios. Porque si tú no eres transparente delante del pueblo de Dios y se creen que tú eres un Dios, que te crees que tú eres un apóstol, que te crees que tú eres invencible, que las balas no te penetran como Superman, se van a llevar el susto de la vida el día que se enteren, que descubren que tú tienes un error o una falla. Y por lo tanto, aún como creyentes, debemos de ser transparentes los unos con los otros. La Biblia dice, confiésense sus pecados los unos a los otros para que puedan ser sanados. Pero tú sabes lo que hacemos es que no queremos confesar nuestros pecados los unos a los otros porque tenemos temor de que si nosotros somos transparentes y la gente puede ver nuestra vulnerabilidad, pueden ver nuestra transparencia
nos van a ver, nos van a echar de menos, nos van a juzgar, nos van a criticar, van a hablar mal de nosotros, nos pueden hasta categorizar como hipócritas. Entonces tenemos temor, porque sabemos que en el pueblo de Dios hay todo tipo de gente. Hay personas en el pueblo de Dios que son maduras, como dice la Escritura en Gálatas capítulo 6. Si alguno es sorprendido en una falla, vosotros que sois espirituales, restauradle. Una de las cualidades de gente espiritual es que cuando ven un error o una falla en otro, restaura. Van a levantar, van a cubrir, van a ayudar a esa persona. Amén. Los espirituales no son, escúchame bien, hermano y mi hermana querida. Hay personas que se dan apariencias de espirituales. Tú sabes, a mí me llama la atención, como hay personas que critican a otra persona. Yo conozco una pareja que se ofendieron o se sintieron ofendidas por algo que alguien dijo o por algo que alguien estaba haciendo y se sintieron ofendidas, y esta pareja ni casados están viviendo juntos. ¿O es que la palabra fornicación ya no existe? Entonces ellos pueden fornicar y juzgar a otros porque quizá se tomó un trago o dio un pasito ahí en algún lugar. Esa es la hipocresía que se ha metido en el pueblo de Dios. Eso es lo que a mí me joroba. Eso es lo que a mí me joroba. Como a mí me joroban las personas que, si uno pone en el muro de Facebook, sin santidad nadie, y pone amén, gloria a Dios, y así tiene que ser, y esto y lo otro, y yo que soy pastor y conozco a ellos y sé cómo viven, yo digo para dentro de mí, ¿cómo se atreven a decir eso? Que ellos no tienen un dedo de sal. ¿Cómo es posible que nosotros juzguemos a otra persona por sus errores cuando nosotros la estamos regando por otros lados? ¿O es tu pecado menos que el de otro? ¿O no dice la Biblia que todo quebrantamiento de la ley es pecado? Si quiebras la ley en ningún punto eres culpable de todos. Eso es Biblia. ¿Cuándo vamos a ser honestos? ¿Cuándo vamos a ser transparentes? ¿Cuándo vamos a ser reales? ¿Cuándo nos vamos a hablar claro? Los espirituales no son los que ven en la falla en otro hermano y hermana y enseguida van a divulgarlo por medio mundo. Los espirituales no son los que critican a otro hermano, los que hablan de otro hermano, los que critican a un pastor, a una iglesia, a un ministerio, a personas. Esos no son los espirituales. Esos son los carnales, los débiles en la fe. Los débiles, déjame decirle algo, mi hermano y mi hermana. Una persona firme y madura, no hay quien la mueva, no hay quien la desanime, no hay quien la asombre nada. Porque los ojos no están puestos en los hombres, están puestos en Cristo. Si tú todavía te andas fijando en la paja de tu hermano, tú necesitas madurar, mi hermano. Si tú todavía estás nada más que aquí vemos dos tipos representados: Cam, Sem y Jafet. Dos tipos de personas. ¿Qué hizo Cam? Vio la desnudez de su padre y lo fue a divulgar. ¿Qué hizo Sem y Jafet? No vieron la desnudez de su padre, no quisieron ni verla, no quisieron ni fijarse, fueron y cubrieron a su padre, porque a ellos no les interesaba ver la falla de su padre. Ellos lo único que estaban pensando es cómo cuidar a su padre, porque ese es el amor. Cuando uno ama a alguien de verdad, escúchame bien, cuando uno ama de verdad, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Noé falló como cualquiera de nosotros puede fallar. Dice la palabra de Dios en Santiago que Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras, pero cuando él oró,
se detuvo la lluvia, y cuando él oró, cayó la lluvia. La Biblia dice que Elías, que fue el más grande profeta del Antiguo Testamento, dice que era un hombre con pasiones igual que tú. Hubieron momentos en la vida de Elías que hasta se quiso quitar la vida, o se quiso morir, no quitar la vida, pero decir, Dios, quítame la vida. Y de Eliseo, dice la Biblia que era calvo. Y unos jóvenes, viendo a Eliseo, se burlaron del calvo. Calvo, calvo. Y dice que Eliseo los maldijo, y vinieron 2 osas y se los comieron a todos. Porque no te equivoques, nunca te equivoques, que el respaldo de Dios sobre la vida de un ministerio o de una persona no está basado, porque los dones y los llamados de Dios son sin arrepentimiento, y Dios no se está fijando en las luchas de esa persona. Dios, si te llamó y nos llamó, Él nos llamó sin arrepentimiento. Y Dios no comienza algo que no termina. ¿Cuánto alaban a Dios? Sabemos que el pecado tiene consecuencias. Sabemos que el pecado tiene consecuencias. Que como creyentes debemos de hacer todo lo que podamos para evitar el pecado en nuestras vidas, ¿sí o no? Yo no sé usted, pero yo no quiero pecar. Yo no me levanto por la mañana diciendo, a ver, ¿en qué forma voy a pecar hoy? Yo creo que todos nos levantamos con el deseo de serle fiel a Dios, de ser obediente, de ser justo, de agradar a Dios en todo. ¿Sí o no? Sabemos que el pecado tiene consecuencias. Cuando el pueblo de Dios desobedeció los mandatos de Dios, vino consecuencias sobre sus vidas. Abra su Biblia. Isaías capítulo 20. Versículo 4. Isaías capítulo 20, versículo 4. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Así llevará el rey de Asiria, oigan esto, a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos, oigan esto. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron por su pecado? Desnudos y descalzos, oigan esto, y descubiertas las nalgas. ¿Lo está leyendo ahí en la Biblia? Y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Cómo salieron de Egipto? Con las nalgas al aire. Eso está en la Biblia. No se te ponga la cara roja. Eso está en la Biblia. Yo prediqué un mensaje titulado Nalgas, basado en esa escritura. Y así es lo que pasa. Nosotros que hemos sido cubiertos con los vestimentos reales de Dios, le abrimos las puertas al enemigo en nuestra vida y al pecado. ¿Y qué termina? El enemigo nos baja los calzones. Y andamos desnudos cuando debemos de estar cubiertos. Hello. Salieron desnudos con las nalgas al aire por su pecado. Y ahora vemos aquí a Noé desnudo allí en su tienda, porque ciertamente hay consecuencias a nuestro pecado. El otro día estaba hablando con una persona que un familiar de esa persona cometió un grave delito. Y yo le dije, Dios es un Dios que perdona. Y si él ha confesado sus pecados, Dios lo perdona. Pero no quiere decir que delante de la ley de esta tierra no tenga que pagar las consecuencias de su pecado. ¿Verdad que sí? Porque si tú andas, con todo respeto voy a decir esto con mucho cuidado, si tú andas inyectándote con jeringuillas usadas y después agarras sida, no culpes a Dios por la sida. Dios te perdona por tu drogadicción, pero la sida es incurable, no sea que Dios haga un milagro.
Tú andas por ahí con rameras o con personas que andan de una y agarras una enfermedad. No culpes a Dios por tu enfermedad, es consecuencia de tu pecado. Dios nos perdona, pero al médico tenemos que ir a curar la enfermedad. En otras palabras, que hay que entender que uno como cristiano debe lo más posible evitar las fallas en nuestra vida y ser agradable a Dios. ¿Todos estamos de acuerdo? Amén. Pero cuando fallamos y cuando cometemos un error, porque todos los vamos a cometer, ¿sí o no? Aquí hay alguien que nunca ha fallado. No todos están allá en Belén. Pero aquí en McFarland, en la iglesia azul de McFarland, aquí en la iglesia azul de McFarland, donde aquí se reúnen los pecadores, aquí todos sabemos, aquí sí somos honestos, aquí sí somos honestos y todos sabemos que todos podemos fallar. Y la madurez espiritual me lleva a mí no a criticarte, no a atacarte, no a divulgar tu pecado, porque tú sabes, es interesante. Pónganme atención, hermano, yo les estoy tratando de enseñar algunas cositas aquí. ¿Saben cuál fue el pecado del diablo? El orgullo, la vanagloria, el querer ser como Dios. Y sabes que hay personas que son buenas para apuntar los defectos de otros y hablar de otros. Tú no te das cuenta que cuando tú estás hablando mal de otra persona o criticando a otra persona o chismeando de otra persona, tú te estás poniendo en un pedestal. Tú estás como diciendo, ah no, yo no soy como esa persona, yo soy mejor que esa persona y por eso tengo el derecho. Porque si tú estás haciendo lo mismo, tú te callas hocico, ¿sí o no? Entonces, la persona que anda criticando y atacando, eso es un tipo de orgullo espiritual. Ahora, ¿el orgullo es pecado o no es pecado? Sí. Es que la gente peca en diferentes formas. Quizás tú no pecas haciendo los pecadotes, porque tú sabes que hay gente que tiene los pecadotes, hay personas que tienen pecadotes y pecaditos, ¿verdad? Mentiras blancas, pecaditos, ¿no? Pecaditos. Y bueno, yo no soy como ese hermano, como decía el fariseo, yo no soy como ese publicano que míralo ahí, un pecador. Yo ayuno 3 veces a la semana y doy mi tiempo y esto y lo otro, y estaba lleno de orgullo y de vanidad espiritual. Y todos pecamos en diferentes formas. Algunos pecan con la mente. Cristo dijo, no es lo que sale, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que está en su corazón. ¿Cómo yo sé lo que está en tu corazón? ¿Cómo tú sabes lo que está en mi corazón? Yo puedo lucir muy justo delante de ti, y quién sabe lo que está en mi corazón. Tú puedes lucir muy justo para otra persona, y solo Dios sabe lo que está en tu corazón. Los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los asesinatos que tú guardas en tu corazón. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. Dice que Cam vio la desnudez de su padre, salió corriendo a contársela a medio mundo. Los hermanos tomaron otra actitud. Ellos no quisieron ver la desnudez de su padre, sino fueron y lo cubrieron. Esa es la actitud de gente madura. Cuando tú ves a algún hermano o hermana por ahí, o alguien que falló, no te alegres. No empieces a contárselo a todo el mundo. O tú no sabes guardar cosas para adentro. O tú no sabes guardar, o tú no puedes guardar una confidencia. Tú puedes ir a esa persona, decirle, mira hermano, hermana, yo pienso que déjame orar por ti, yo quiero hacer un apoyo para tu vida, ¿en qué te puedo servir? Uno nunca sabe por qué las personas hacen lo que hacen. Es fácil juzgar, pero no sabemos lo que está pasando una persona y por qué se encuentra en la situación que se encuentra.
después nos damos cuenta, como la historia que nos contó un hermano de esta iglesia, de que allá en Tijuana encontró un hombre y su mujer prostituyéndose al otro lado de la esquina. Porque llegaron allí a Tijuana, nadie los ayudó, se estaban muriendo de hambre y la mujer estaba ofreciendo su cuerpo para poder comer y darle de comer a los hijos. Y uno puede decir, mira esa mujer de la calle. Pero esa mujer está tratando de proveer a sus hijos en un momento. Quizás no es la forma mejor de hacerlo, pero es la forma que ella la está resolviendo. Y el pueblo de Dios necesita ser un pueblo con corazón. Escúchame, hermanos. Necesitamos ser un pueblo de corazón. Dice primero de Pedro 4:8. Oigan esto. Y ante todo, dígalo conmigo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá. ¿Ven la palabra cubrir? Porque el amor cubrirá. Y miren lo que dice aquí: multitud de pecados. Multitud de pecados. No está hablando de un pecadito, ni de dos, ni de tres. Está hablando de multitudes. Eso es Biblia. Ante todo, si queremos ser un pueblo unido, si queremos ser una iglesia de restauración, si queremos ser un pueblo que vive la palabra, ante todo, antes de todos tus actos religiosos y tus actitudes religiosas, ante todo, lo primordial, lo más importante, lo que el Espíritu Santo derrama en el corazón de los creyentes, la razón que Dios nos salva, todo tiene que haber con un Dios de amor que dice Dios es amor y enseña a sus hijos a tener la misma actitud que Él tiene. Él dice, como yo hago con ustedes, hagan con el uno al otro, háganlo con tu prójimo. Amén. Amén, amén. Ante todo, tengan ferviente, sincero, real amor, un amor verdadero, no ficticio, no fingido, no de boca para afuera, no que sí delante de ti, ja, 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 y detrás te meto el cuchillo. No que delante de ti te doy mi aprobación y por atrás te maldigo y hablo de ti y te desprestigio. Eso no es amor, eso es hipocresía. Esa es la mayor clase de hipocresía. La mayor clase de hipocresía es que por delante tú le estás sonriendo a una persona y cuando le das la espalda a esa persona, hables de esa persona, critiques a esa persona, ataques a esa persona, cuentes de esa persona. Esa es la mayor clase de hipocresía. Yo tengo que ser igual al frente de tu cara y ser igual cuando tú miras la espalda. Porque yo tengo por ti amor ferviente que cubrirá multitud de pecados. Dice Proverbios, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¡Qué gran verdad! Si yo verdaderamente soy tu amigo y tú eres mi amigo y somos amigos los unos a los otros, ¿sabes qué? Tus enemigos son mis enemigos. Yo le dije el otro día a un amigo mío, tus enemigos son mis enemigos y tus amigos son mis amigos. ¿No debe ser esa nuestra actitud? Ser transparentes, ser honestos, amarnos entrañablemente. ¿Qué hizo Cam? Vio la desnudez de su madre. ¿Y qué fue a hacer? A contárselo a sus hermanos, como hacen muchas personas. Que cuando ven la falla de otra persona, ¿por qué ustedes están tan calladitos?
tener tanto cuidado, hermanos, de no ponernos en asientos de escarnecedores, como dice Proverbios 1. Un asiento de escarnecedor son personas que se reúnen para desprestigiar, para despellejar y hablar mal de una persona para ponerlos en mal. Eso es un asiento de escarnecedor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ser de edificación a nuestros hermanos, cubrir, no exponer. Si tu hermano tú lo ves en una falla, ora por él, porque hoy tú y mañana él. Hoy él y mañana tú. ¿Cuánto alaban a Dios? Escúchame bien, tu labor no es juzgar, tu labor no es tratar de averiguar si alguien merece algo. ¿Tú has oído a personas así? Que ven tu vida y no entiende. Dice, yo no entiendo cómo Dios puede bendecir a esa persona. O yo no entiendo cómo Dios puede apoyar a esa persona. O yo no entiendo cómo Dios está con esa persona. Se mira cómo anda. Y tú, carajito, ¿cómo tú andas? Hello. Te aseguro que si yo me paso unos cuantos días contigo, te saco trapo hasta la pared de frente. Increíble como la gente se da el lujo. La nuestra no es juzgar, la nuestra es levantar al caído, restaurar al quebrantado y sanar al dolido. That's what we gotta do. Con nuestro prójimo. ¿Sí o no? Dice que Sem y Jafet cubrieron a su padre. Y esto es significativo, hermanos. Porque yo me pregunto, ¿quién le puso en el corazón a Cam ir y divulgar todo lo que divulgó? ¿Y quién le puso en el corazón de Sem y Jafet ir a cubrir al padre? ¿Qué creen ustedes? ¿Estaba Dios con Cam? Y Dios se le acerca a Cam. Mira cómo anda tu padre. Ven, cuéntaselo a tus hermanos. Hay que sacar al aire el error que cometió tu padre Noé. Hay que divulgarlo, hay que contarlo. Porque si no está bien que este hombre, cuando Noé fue fiel, obedeció tantos años de fidelidad, tantos años de servir a Dios, y ahora comete un error, ¿habrá sido Dios que le dice a Cam, ven y cuéntalo? ¿O habrá sido el diablo? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es el acusador de los hermanos? No, Dios. Dice la Biblia que Cristo vino al mundo a salvarnos, no a condenarnos. ¿Sí o no? ¿Y quién estaba en Sem y Jafet? ¿Quién estaba en Sem y Jafet diciéndole, ¿sabes qué? Tu padre está desnudo. Ve y cúbrelo. ¿Fue el diablo? ¿Ustedes creen que el diablo está en los negocios de cubrir? No. El diablo le encanta revolver el agua. El diablo le encanta sacar a la superficie. ¿Para qué? Para desprestigiar al pueblo de Dios, para que desprestigiar a los hijos de Dios, para que desprestigiar los siervos de Dios. En eso se mueve el diablo y sus hijos. Pero Dios es el que le pone en Sem y Jafet, ven, cubre tu padre. ¿Y saben qué? Eso que Dios le pone en Sem y Jafet, hermano mío, es más que simplemente una historia en la Biblia. Eso es más que una historia. Aquí hay un punto doctrinal muy importante que podemos ver en este pasaje, que Dios está en el negocio de cubrir. Porque eso es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Abra sus Biblias.
así la palabra de Dios. Pero ahora, síganme porque esto es doctrina. Esto es muy importante para el pueblo de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, en otras palabras, que la salvación no es por la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? ¿Cuántos? Todos. Uno faltó. Todos. Versículo 24. Pero mira lo que Dios hace por nosotros los pecadores. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así que Dios nos justifica. La palabra griega dikaiosis, que significa declarar justo. La justificación es lo opuesto a la condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Justificados, declarados justos, gratuitamente por su gracia. Es gratis, no cuesta nada. La gracia es algo que Dios te da que tú no mereces. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay otra palabra, la palabra redimir, del griego agorazo, que significa comprar algo que estaba en esclavitud y darle la libertad. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Con su sangre pagó el precio de nuestro rescate. Nos redimió, nos justificó, nos redimió. A quien nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. ¿Ven estas palabrotas? Aprenden algo. Que Dios puso como propiciación, del griego hilasmos, que significa apaciguar la ira de Dios. Cientos de veces en el Antiguo Testamento se habla de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Y en el Nuevo Testamento también. Pero por medio de la propiciación, por medio del sacrificio de Cristo, Cristo apacigua la ira de Dios y el Señor nos puede ver favorablemente. A quien puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dale un aplauso a Cristo, hermano, que está bien. Todo esto Cristo lo hizo en la cruz. Nos justificó, declaró justo, nos redimió, nos compró con su sangre. Fue nuestra propiciación que apacigua la ira de Dios. Por fe, por su gracia, sin merecerlo. Y por lo tanto nadie puede jactarse delante de Dios y decir, ay, yo soy mejor que el hermano, y yo soy mejor que aquel, porque no es por obras, es por fe en Jesucristo. Y todos hemos pecado y solamente por fe en Cristo todos podemos ser salvos. Amén. Pero aquí se me faltó otra cosa que Cristo hizo en la cruz. Dice que Sem y Jafet cubrieron a su padre. Y esa palabra cubrir viene del hebreo kiper. Y esta palabra kiper es la palabra que se usa expiación. Dígalo conmigo.
Expiación. Así que hoy estamos aprendiendo algunas palabras nuevas, ¿verdad? Justificación, redención, propiciación y ahora expiación. Dígalo conmigo, expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? Borrar, eliminar, cubrir el pecado. Cubrir el pecado. Amén. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Él cubre, elimina, borra nuestro pecado. A tal punto que dice la Biblia: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acuerdo de ellos jamás. Tenemos un Dios olvidadizo de tus pecados y del mío. Si no, imagínate que pudiera permanecer delante de Dios. Estas son todas las cosas que Cristo hizo por nosotros, para que tú y yo podamos estar no con las nalgas al aire, no como Noé con los calzones bajados, sino que cuando fallamos, cuando pecamos, no digo si pecamos y si fallamos. Noten la palabra que uso. ¿Cuándo? Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando tropezamos, no queriendo hacerlo, porque queremos serle fiel a Dios, pero a veces cuando ocurre y nos pasa, y estamos teniendo luchas en nuestra vida, sobre áreas de nuestra vida, y estamos luchando con ellas porque nadie es perfecto. Tenemos un Dios maravilloso que ha provisto para el perdón de nuestros pecados, para justificarnos, para redimirnos, para apaciguar la ira de Dios y para cubrirnos de nuestros pecados. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué grande es Dios! Eso es lo que el Señor hace por ti y por mí. Por eso es que mi amigo, mi amiga, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, ¿qué estás esperando? Todo lo que Dios te ofrece es maravilloso. Él promete perdonar tus pecados. Él promete ponerte en paz para con Dios. Él promete justificarte, hacerte libre de las ataduras de tu vida, volverte a cubrir esa desnudez tuya de tu pecado, el pecado que nos desnuda, el pecado que nos baja los calzones y nos humilla y nos avergüenza delante de todo el mundo, delante de nuestra propia vida y delante de Dios. Viene Cristo, su sangre, su sacrificio en la cruz, viene y nos cubre, nos pone vestiduras, como dice Zacarías capítulo 3. Quítenle las vestiduras, esas viles al sumo sacerdote, y vístanlos con ropa de gala, póngale mitro sobre su cabeza. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos quita los vestimentos viles y nos viste con vestimentos de gala. Dice la Biblia acerca de la iglesia: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, para recibir a Cristo. Tú tienes que entender cómo Dios te ve a ti. Él no te ve como cualquier cosa. Aún cuando nosotros fallamos y cometemos errores, que claro, obviamente si tú amas a Dios, tú te vas a sentir mal. Obviamente va a haber convicción del Espíritu Santo en ti, que te va a decir: esto no está bien, confiésalo, confiésalo delante de Dios, para que tengas tu conciencia limpia. Pero también tú tienes que aceptar que Dios perdona. Tú tienes que aceptar que Dios te perdona. Tienes que aceptar el perdón de Dios, perdonarte a ti mismo. Y también perdonar a aquellos que han fallado alrededor tuyo, porque son tan propensos a pecar igual que tú. Tú no eres mejor que ellos y ellos no son mejor que ellos. Tú no puedes esperar perfección de otros cuando tú estás lleno de tus propios defectos y fallas. ¿Sí o no? Y nuestra actitud, si queremos que el Señor nos bendiga, tiene que ser la de Sem y Jafet. Porque fíjese que cuando Noé se despierta, dígalo conmigo. Noé no se quedó tirado ahí en la tienda. Noé no se quedó con los calzones bajados.
Noé no se quedó en esa condición. Tenemos un Dios que levanta. Un Dios que restaura. Quizás el hermano o la hermana está en un momento de lucha que en su vida está decaído, está desanimado, pasando por un divorcio, pasando por una tragedia, luchando con una área de su vida. Hay hermanos que han venido a esta iglesia que por un lado que vinieron a los pies del Señor y les tomó tiempo dejar las drogas, y les tomó tiempo dejar la tomadera, y lo dejamos por un tiempo y otra vez volvieron a caer. Y yo siempre le decía, no importa que estés pasando, tú sigues viniendo a la iglesia. No importa que caigas 100 veces, tú sigues viniendo a la iglesia. Porque la iglesia es el lugar, es el hospital de Dios. Aquí es donde se restauran las vidas, no afuera. A mí no me importa. Aunque tú vengas con los ojos rojos de cocaína, pero tú vengas a la iglesia. Aunque tú vengas así tambaleándote al culto, pero tú vengas a la iglesia. Aunque todavía sobre tu cuerpo tengas el olor de la fornicación, tú vengas a la iglesia. Porque la iglesia es el hospital de Dios. Y aunque quizás en este momento tú te sientas que estás caído, pasando por una prueba, llegará el momento que te vas a levantar. Llegará el momento que te vas a restaurar. Quizás tome 20 caídas, quizás tome 50 caídas, quizás tome 100 caídas, pero la 101 es cuando te levantas y el Señor se glorifica en tu vida. Ese cuento por ahí que dice mucho, bueno, una vez que tú caigas, dos veces que tú caigas, pero oye, 5 o 6 veces que tú caigas, oye. Come on. Yo te invito que tú lleves un cuaderno en tu mano y cada vez que tú hagas algo que tú no debes hacer, lo marques y ponte a contar cuántas veces tú practicas algún tipo de pecado habitualmente. Todos tenemos pecaditos de esos habituales que lo hacemos una vez más. No importa cuántas veces caigas, si tú eres un verdadero hijo de Dios, llegará un momento que tú, por medio de esas caídas y levantadas, llegará el momento que tú te vas a levantar fortalecido y vas al fin poder superar y vencer eso en tu vida. Ahora, si te quedas tirado y vencido, nunca te vas a levantar. Tienes que seguir intentando, luchando, orando, buscando al Señor y pidiéndole fuerzas al Señor con el propósito siempre de mejorar y de no quedarte donde estás. Y por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que tener ese espíritu de semicafé. Deja a tu hermano, no juzgues, no critiques, no andes hablando mal de nadie. Y si alguien viene a hablar mal, y si alguien viene a ti a hablar mal de alguien, tú deténlos. Dile, ¿sabes qué? Mis oídos no son cloacas para tu basura. Yo no permito que a mí nadie me hable mal de un hermano o una hermana, de nadie. Lleva tu basura a otro lugar. Hipócrita, chismoso. Así dile. Tírale sus pecados en la cara. ¿Usted sabe lo que es usted? Usted es un chismoso, un hipócrita, un orgulloso y un equivocado. Que Dios le perdone. Para que tú veas que cuando esa gente, cuando tú aprendas a ponerle paro a esa gente, tú le estás haciendo un favor. Cuando la gente vea, tú sabes que la gente sabe a quién llamar y a quién no llamar. Tú sabes que a mí nadie me llama. A mí nadie me llama para contarme un chisme, porque saben lo que yo les voy a decir. ¿Ya hablaste con esa persona? Tú ves con esa persona, habla con esa persona primero, no venga a hablar conmigo. Porque yo no. Tú tienes algo contra alguien, ve y resuélvelo con esa persona. ¿Sí o no? ¿Tú sabes por qué a mí nadie me dice nada? Porque yo conozco la vida de usted. Si usted me dice algo de alguien, yo le voy a tirar a usted en su pecado en la cara. Garantizado. Tú vienes a mí a hablarme mal de alguien o algo, o me tiras a mí algo en cara, mejor que estés limpiecito. Porque si no, dice la Biblia, no juzgues para no ser juzgado. Tú juzgas, tú serás juzgado. Digo conmigo, alaba.
¿Tú sabes por qué hay mucha gente que no quieren a su pastor? ¿No sabes por qué hay mucha gente que no quiere a su pastor? Porque yo soy muy transparente y digo las cosas como son. Y la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta eso. Pero alguien lo tiene que decir. Porque esa es la única forma que el pueblo de Dios va a ser libre. Ustedes ven las cosas que yo pongo en mi página en Facebook, cosas que en otras, y tú ves cuánta gente. Porque la gente se da cuenta. Y nosotros estamos tratando de producir un ministerio real. Y que se amen los unos a los otros. Por eso es que nosotros estamos tan unidos. Que hemos aprendido a soportarnos los unos a los otros y amarnos incondicionalmente. Qué bueno que Dios nos cubre, qué bueno que Dios nos perdona, qué bueno que Dios nos levanta, qué bueno que tenemos una iglesia de personas como Sem y Jafet, que no andamos divulgando, somos personas que nos apoyamos, nos damos la mano. Ese es el espíritu que tiene que haber en una iglesia si queremos restaurar vidas para Cristo. ¿Sí o no? Puesto de pie, hermano. Y tenemos que evitar que nos ande bajando el calzón el diablo, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque no queremos andar con las nalgas en el aire. No estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. No estoy usando ninguna palabra que no sea bíblica. Quizás jorobar no está en la Biblia, pero eso. En esta mañana yo quiero orar por ti. Déjame hacerte si tú eres una persona que tienes problemas en esa área de andar hablando, divulgando y juzgando, tú necesitas liberación. Eso no es bueno para tu vida. Te amarga la vida a ti, le amarga la vida a otro. Yo quiero orar por ti. En esta mañana yo sentí del Señor, yo quiero orar por gente oprimida. Oprimida. Oprimida significa que te sientes pesado, que sientes que algo te anda molestando, que te anda causando un estorbo, que te sientes que no sientes esa libertad en el espíritu que tú quisieras sentir. Nosotros los cristianos no tienen demonios. Solamente los que no tienen a Cristo pueden tener demonios. Pero los cristianos pueden ser oprimidos por demonios. Pueden haber espíritus que están ahí oprimiendo, atacando, tirando dardos para hacernos sentir mal, para no caminar en victoria. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Si tú te sientes así oprimido, decaído, desanimado, o estás enfermo o enferma, tienes alguna necesidad de oración, yo te voy a invitar a que tú pases adelante. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Y voy a tomarme el tiempo para orar por ti. Los que se tengan que ir lo pueden hacer. Pero yo quiero orar por aquellos que sienten la necesidad que de verdad se ore por usted. Y mientras el coro mientras los hermanos están ministrando, si usted tiene una necesidad de verdad, que necesita oración, se siente decaído, desanimado, oprimido, enfermo, lo que sea, venga adelante. Quizás tú te sientes que han habido personas que te han humillado, te han tirado en cara tu pecado, te sientes mal. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú sepas que Dios te ama y te perdona. Y si tú no conoces a Cristo en esta mañana, yo te invito a que tú pases al altar y le entregues tu vida a Cristo, para que Él te justifique, para que Él te compre, te libre del pecado, para que Él te cubra con su sangre preciosa y tú seas hijo de Dios, te vista, te quita esos vestimentos viles del pecado y te vista con ropa nueva del Espíritu Santo. Mientras el grupo toca, los que necesiten oración pueden pasar. Los que se tengan que ir, lo pueden hacer. Estamos despedidos, los que se tengan que ir. Los que se quieran quedar aquí adorando a Dios lo pueden hacer. Yo voy a tomar el tiempo para orar por esta persona.